Shalom Braja. Hoy continuamos con el estudio de la Parashat Kitetse, pero antes quiero hacer este estudio para la Refuah Shelema de la Bat Sarah y el Ben Abraham. Robinson Ben Cecilia, que a Kausbu les envía Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, una curación completa de su cuerpo, del alma, junto con todos los enfermos de Israel y con todos los damnificados del terremoto en Colombia. Amén. Y hoy que comencemos exactamente donde termina la Parashat Kitetse, no con una gran batalla, no con una idolatría, no con una profecía, con una balanza, porque la Torah nos dice, no tendrás en tu bolsa una pesa y otra pesa, una grande y una pequeña. Y después, ¿qué dice? No tendrás en tu casa una medida y otra medida, una grande y una pequeña. Y la idea básica es sencilla. Una persona tiene 2 pesos. Cuando compra, utiliza uno que le favorece. Cuando vende, utiliza otro que también le favorece. Para sí mismo tiene una medida, para los demás maneja otra muy diferente. Y entonces, ¿qué nos ordena la Torah? La Torah nos dice, Eben shlema bat sedech yelach, eifa shlema bat sedech yelach. Una pesa completa y justa tendrás, una medida completa y justa tendrás. Y termina diciéndonos, Kito abba Hashem elokeja, kolose abel. Porque es abominación para Hashem, tu Dios, todo el que hace esas cosas, todo el que comete injusticia. Y hasta aquí tenemos una sección perfectamente comprensible sobre honestidad comercial. Pero el siguiente paso que nos dice, Sahor edasher azalecha malech baderech betzechem mimisraim. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Y por qué nos hace esta pregunta? ¿Por qué viene ahora a hablarnos aquí de Amalek? ¿Por qué una parashá sobre pesos y medida termina y sin ninguna transición la Torá? Dice, Sahor edasher azalecha Amalek. Si la Torá quería hablarnos de Amalek, podría haberlo colocado junto con las leyes de la guerra. De hecho, Kitetse comenzó con una guerra. Kitetse la mijamá a lo ibeja. Cuando salgas a la guerra, ¿contra qué? Tus enemigos. Porque parecería mucho más lógico hablar allí de Amalek. Pero no, la Torá espera. Pasamos decenas de misbot, llegamos casi al último momento de la parashá y aparece un comerciante con 2 pesas. Y entonces Amalek, y esa será nuestra gran pregunta del día de hoy. Y para poder responderla quiero comenzar comentando a Rashi. Rashi se detiene exactamente en esta Mesijot sobre Sahor edashen azalecha Amalek, y que dice, In shikartam bemidou bemishtalot ebeidoech migerui aoyev. Si falsifica las medidas y los pesos, debes temer la provocación del enemigo. Y Rashi está trayendo aquí el Midrash Tanjumá. Es decir, la cercanía entre las 2 secciones no es accidental. Hazal ya vieron una relación entre pesas falsas y Amalek. Pero ahora tenemos una pregunta todavía mayor. El por qué. ¿Qué tiene que ver un comerciante deshonesto con Amalek? Pero antes de responder necesitamos entender qué clase de pecado es una pesa falsa. Porque quizás pensamos es simplemente robo. Sí, pero el Kli Yakar descubre algo mucho más fino. Porque la Torah nos dice, Eben ba'ben gedolá ketaná. 2 pesos, uno grande y uno pequeño. El Kli Yakar pregunta, si el problema es que una de las pesas es falsa, ¿por qué está prohibido incluso mantener la pesa correcta junto a ella? Imaginémonos que una persona tiene una pesa de 1 kilo que es correcta y otra que parece 1 kilo, pero en realidad pesa menos. Entendemos por qué la falsa le está prohibido. Pero, ¿qué tiene de malo la correcta? El Kli Yakar responde con una explicación extraordinaria. El estafador necesita la pesa verdadera precisamente para mantener, ¿qué? Su mentira. Y algunos clientes los engañan, a otros los pesa de la manera correcta. Pero después llegan aquellos que fueron engañados y que dicen, este comerciante me dio menos. ¿Y qué puede responder? Pregunten a mis otros clientes. Y vienen otros y clientes y que dicen, no, a mí me pesó perfectamente. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué hablas así de él? Entonces la pesa correcta se convierte en el instrumento que protege a la falsa. Y eso cambia todo. Porque ahora el pecado no es solamente tener una cosa verdadera,
y una falsa. Es utilizar la verdad para construir credibilidad para la mentira. Y la pesa justa no está allí porque el comerciante ame la justicia. Está allí para que nadie pueda demostrar cuando está siendo injusto. Y eso es lo que nos trae el Kli Yakar, porque explica que por eso incluso la pesa correcta puede quedar incluida en la Toeba, porque está siendo utilizada para sostener el fraude. Y después conecta esto ¿con quién? Con Amalek. Y el fraude de los pesos se realiza en secreto. El comerciante cree que nadie ve. Delante del cliente parece una persona honorable. Delante del Beidín, Tribunal de Justicia, puede presentar una pesa correcta, pero sabe que en su bolsa existe otra. Y el Kli Yakar desarrolla que cuando una persona practica Osek, escondido como si el ojo de arriba no hubiera el enemigo, puede aparecer públicamente y sacar a la luz aquello que estaba oculto. No necesitamos ampliar aquí toda la estructura de Midat, Keneged Midat, que desarrolla el Kli Yakar. El punto que necesitamos es este. La pesa falsa crea una doble vía moral. Una medida cuando me observan y otra cuando no me observan. Y una regla cuando se trata de mí, cuando se trata del otro. Pero ahora parece una Gemara todavía más fuerte. Baba Batra 88b Hazal estudian estas leyes de pesos y medidas con enorme precisión. Porque ahí está escrito sobre Eben Sholema Batzedek y Yelach. Y Reish Lakish, ¿qué dice? Deriva, Sadech Mishel Habeten lo, sé justo incluso dando de lo tuyo. El sistema de medición que la Gemara está discutiendo no basta con construir una técnica que te permita sacar hasta el último milímetro a favor. La Torah quiere una balanza de Sedek, pero unas líneas después Rabbi Levi dice algo muy duro. Kashe onshan shel midoyoter me onshan shel arayot. El castigo por la falsificación de las medidas posee una severidad extraordinaria, incluso comparada allí con el de Arayot. La Gemara pregunta, ¿en qué sentido? Y nos termina diciendo, de Atan etshar b'tshuvah, be'achal lo etshar b'tshuvah. Allí existe posibilidad de teshuvah. Y aquí es la Gemara, la recuperación puede llegar a ser imposible. ¿Por qué? La idea práctica es fácil de comprender. Si durante años una persona engañó a 10,000 o a 100,000 compradores, ¿a quién le devuelve? ¿Cuánto le quitó a cada uno? ¿Qué personas fueron? ¿Dónde viven estas personas? Y una pequeña falsedad repetida muchas veces puede crear una deuda que ya no sabemos cómo reconstruir. Por eso las leyes de dinero pueden ser espiritualmente muy serias. Porque teshuvá en asuntos entre personas no se resuelve solamente diciendo, me arrepiento. Cuando le quité algo a alguien, existe también otra persona a la que debo reparar. Pero ahora quiero abrir el Ibn Ezra. Vamos a estudiar ahora, porque aquí aparece una fuente que para mí cambia nuestra lectura de toda la parte final de la Parashá Ki Tetzé, porque vemos en Devarim 24:6 cuando la Torah prohíbe tomar como prenda las piedras de molino. ¿Y por qué? Kinefe su Yobel, porque está tomando en prenda la vida misma. Y el Ibn Ezra comienza a estudiar por qué tantas misbot diferentes aparecen junto a otras. Y dice que cada misbah tiene independencia propia, porque existe aquí una unidad telemática. Entonces empieza a recorrer la sección. No tomar injustamente el campo del otro. El hombre que acaba de casarse no debe ser oprimido, enviándolo inmediatamente ¿a dónde? A la guerra. No tomar su molino, porque sería osek. No secuestrar a una persona. No oprimir al pobre con una prenda. Tampoco oprimir al trabajador. No pervertir el juicio del converso, del huérfano. No tomar la prenda de la viuda. Dejar la gavilla olvidada para el pobre. No golpear al culpable más allá de lo que corresponde hasta degradarlo. No ponerle un bozal al buey mientras está trabajando. Y sigue hasta que llega a nuestra sección y escribe Eben ba eben, eifa be eifa. Oshe mamash. Pesa y pesa, medida y medida, opresión propiamente dicha. Y después escribe Gam amale al shachle Israel. También Amalek oprime a Israel. Y esto es enorme, porque ahora ya no somos nosotros intentando inventar un hilo conductor. El Ibn Ezra está diciendo que una parte muy extensa del final de Ki Tetzé posee un eje. No sé qué es Oshech.
Es aprovechar una posición para quitar, retener, presionar o perjudicar a quien está en una posición donde puede defenderse menos. Y según el Ibn Ezra, la secuencia llega hasta Amalek. Las presas son Oshek. Amalek también hizo Oshek a Israel. Ahora miremos cómo la Torah describe el ataque. Asher kareja baderch bayezanech bechakol anecheshalin ajareja beata ayev beyageja belo yare Elohim, que te encontró en el camino, atacó por detrás a todos los debilitados que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y agotado y no temió a Dios. Y Amalek no busca primero el soldado más fuerte, porque la Torah que enfatiza kol anecheshalin ajareja, los que quedaron atrás, ¿a quién? A los débiles, a los agotados, los que no podían mantener el mismo ritmo del campamento. El Or HaChaim señala algo importante sobre la naturaleza del ataque. No existía una disputa previa que explicara la guerra. Amalek apareció inesperadamente como quien cae sobre la presa. No era simplemente una guerra normal por una frontera que Israel hubiera invadido. Y el pasuk termina Velo yaré Elohim, no temía a Dios. Y ahora podemos observar la relación con el comerciante, porque el comerciante con la pesa falsa dice, este cliente no se dará cuenta. Y Amalek mira hacia la parte de atrás del campamento y dice, estos no pueden defenderse. En ambos casos existe una asimetría. Uno sabe algo que el otro no sabe. Uno tiene fuerza que el otro no tiene y uno posee una ventaja. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer con esta ventaja? Porque quiero ser muy preciso con esto. No estoy diciendo que Rashi dice que el comerciante es Amalek. No, yo estoy diciendo que el Kli Yakar dice que toda injusticia es literalmente Amalek. Pero tampoco, lo que sí tenemos en las fuentes es que Rashi conecta textualmente los pesos falsos con la llegada del enemigo. Y el Kli Yakar profundiza el fraude escondido y su relación con la aparición pública del enemigo. Y vemos el Ibn Ezra coloca pesas falsas y Amalek dentro de una misma cadena de Oshek. A partir de esas fuentes podemos proponer ahora nuestra lectura temática. Porque Kitetse está preguntándonos una y otra vez qué hace una persona cuando tiene poder y sobre alguien que tiene menos poder. Y aquí regresa en nuestros estudios de toda la semana. No puedo resumirlos. Ahora sabemos que lo necesitábamos. La parashá comenzó diciéndonos, Kitetse la milhamá lo ibeja. Un soldado israelita ganó, ¿qué? Ganó una guerra. Tiene una cautiva delante de él. Ella no tiene el mismo poder que él. Él es el vencedor. Ella, en este caso, es prisionera. Y precisamente allí la Torah que nos dice, sí, es su prisionera, pero hay límites. En el primer estudio vimos a Rashi decir, Lo liberach Torah elá keneged yetzerará. La Torah toma en serio la fuerza del deseo, pero no dice, como tienes poder y deseo, haz lo que quieras. No, hace exactamente lo contrario. Fuk. Regúlate, demórate, limítate. Nos obliga a mirar a la persona como alguien cuya dignidad no desapareció. No desapareció simplemente porque tú ganaste una guerra. Allí comenzó Kitetse, con poder militar. Después vimos más adelante el Ma'akeh. Una persona construye una casa. Esa casa es de su propiedad. Esa persona puede decir, mi techo, mi problema. Pero la Torah que nos dice, Beasita Ma'akeh legageja. Haz una protección para tu techo. Y velota sin damim bebeiteja. ¿Por qué? No pongas sangre en tu casa. Porque aquello que posees puede generar una responsabilidad hacia otro. Incluso cuando Hazal llama a la futura víctima Anofel, el que estaba destinado a caer, como la estudiamos antes. Y Rashi que nos dice, Beafal piken lotit gadgel mitato al yadeja. Aún así que su muerte no ocurra por medio de ti. Pero otra vez, yo tengo el control sobre mi espacio. Otro puede decir, o puede sufrir por aquello que está bajo mi control. ¿Qué hago con ese poder? ¿Qué estoy haciendo? Pero después llegamos a Amón y Moab. Ella situación era distinta. Israel estaba en el camino, un pueblo que había salido de Egipto. Pero la Torá recuerda el pan y el agua, cosas básicas. Nos dice Nachmanides, nos mostró que Amón y Moab no eran pueblos sin historia con Abraham,
Abraham Avinu. Eran descendientes de Lot, beneficiarios del gesto de Abraham Avinu. Ellos habían recibido. Y llegó un momento en que tuvieron que decidir qué hacían frente a los descendientes del hombre del que habían recibido algo. Y otra vez la Torah pregunta, cuando tú tienes y el otro necesita, ¿qué estás haciendo? Y ya después vimos al Shiloh Haken. Aquí el otro ni siquiera es un ser humano, es un nido, una madre, sus crías. Tú puedes tomarlos, tienes la capacidad física de hacerlo, pero la Torah introduce un límite. Y Nachmanides explicó que estas mitzvot pueden refinar al ser humano, impedir que forme dentro de sí una cualidad de crueldad, es decir, tener capacidad no es todavía tener permiso para actuar sin límite. Y ayer estudiamos al trabajador. El empleador tiene dinero. El trabajador ya entregó sus horas de trabajo, su esfuerzo. En ocasiones hasta expuso su vida en peligro. ¿Qué nos dice la Torá? Beyomot iten sejaro. Págale a tiempo. ¿Por qué? Belahu no se nafsho. Su nefes está puesta en ese salario. Para el dueño puede ser, te pago mañana, no hay problema, mañana puedes venir y recibir tu salario. Pero para el trabajador puede ser, necesito comer hoy, no tengo nada más sino solo que trabajé. Y otra vez, uno controla aquello de lo que el otro depende. ¿Y qué hacer con este poder? Y finalmente llegamos al comerciante. Quizás esta sea la situación más peligrosa de todas. Porque aquí el abuso ni siquiera se ve. El cliente no sabe que la pesa está manipulada. No sabe que existen dos medidas o dos varas de medir, así decirlo. No sabe que estoy utilizando una regla para mí y otra para él. Y después de todo este recorrido de la Torah nos dice, recuerda a Amalek. Ahora, Semijot ya no parece ser tan extraño, pero todavía falta entender que es Amalek en la dimensión interior. Y aquí quiero traer a Rabbi Nachman, no porque necesitemos colocar su nombre en el shiur, sino porque tenemos una fuente directa y extraordinariamente pertinente. Rabbi Nachman no está comentando aquí directamente nuestro pasuk de las pesas. Está estudiando Amalek desde la guerra descrita en Shemot. En Likutei Moharan, segunda parte de la lección 19, Rabbi Nachman desarrolla una dimensión que Amalek nos ayuda muchísimo. Allí conecta Amalek con una forma de kefirá, que toma la Torah y la convierte únicamente en ideas intelectuales. Y Rabbi Nachman critica a quienes interpretan las mitzvot de tal manera que al final desaparece la mitzvah concreta. Todo se vuelve concepto, filosofía, un símbolo o una idea. Pero ya no queda, haz esto, no hagas aquello. Y nos trae el Midrash sobre Amalek, que Jotech Miló Bensorech, que la pei mala cortaba la señal del Brit Milá y arrojaba hacia arriba. Rabbi Nachman lo lee como expresión de una guerra contra la mitzvah concreta. Brit Milá no es solamente una bonita idea sobre la espiritualidad, es una mitzvah que se hace con el cuerpo. Y Amalek en esta lectura interior quiere tomar la Torah y elevarla a un lugar donde todo sea pensamiento, pero nada obligue a la acción. Entonces Rabbi Nachman concluye, y Kar Hanatol Yedei Emuná, la principal manera de someter esta dimensión de Amalek es mediante la Emuná. Y lo conecta con las manos de Moshe Rabbeinu, Vayehi Yadav Emuná, y sus manos fueron Emuná. Pero quiero que entendamos bien el punto de Rabbi Nachman, porque no nos está diciendo pensar es malo, Hasbe Shalom, no. ¿Qué nos dice Rabbi Nachman? Nos dice, porque Rabbi Nachman era un pensador de una profundidad enorme. Y el problema es otro. Una Torah que existe solo en la cabeza y nunca llega a la conducta ha sido vaciada de algo esencial. Y ahora, mira nuestra parashá. Kitetse podría habernos dicho, sea una buena persona. Pero no nos dice eso. ¿Qué nos dice? Pon una baranda, devuelve un objeto, paga el día de hoy. No uses dos medidas. Deja la gavilla para el pobre. No tomes aquello que sostiene la vida de alguien como prenda. No pongas bozal a los animales mientras está trabajando. Y esto hará que llega hasta la balanza, hasta el sueldo, hasta el techo, hasta el campo, hasta aquello que hacemos cuando nadie nos está mirando.
Y eso es exactamente lo contrario de una religión convertida solamente en una idea. Y ahora quiero traer al Rebbe Lubavitch. Aquí también debemos separar unas fuentes, porque el Rebbe Lubavitch tiene una sijá específica en Likutei Sijot, volumen 19, en la Parashá Ki Tetzé, dedicada a Amalek y a la misma de recordarlo. Y otra exposición del Rebbe sobre la Parashá Zachor Basá en Likutei Sijot, volumen 21. Aparece una idea que para nuestros shiur es especialmente importante, porque el Rebbe Lubavitch explica que existe una forma muy evidente de Amalek, alguien que conoce a su creador y se revela, pero después pregunta, ¿cómo se traduce Amalek de manera más sutil dentro de la bondad de una persona? ¿Y quién nos responde? Puede existir una distancia entre lo que una persona sabe y la manera en que realmente vive. Puede saber Torah, puede entender qué quiere Hashem, puede incluso hablar correctamente, pero esa conciencia no termina descendiendo hasta sus sentimientos y hasta sus acciones. Porque el Rebbe explica que una de las tareas de Amalek es impedir precisamente que la Torah afecte la conducta concreta del hombre. Y esta es una idea distinta, aunque cercana a la de Rabbi Nachman. Porque Rabbi Nachman pone el foco en reducir las misbot a abstracción intelectual y negar su realidad práctica. El Rebbe pone aquí el foco en la separación entre conocimiento y vida. Sé que es verdad, pero vivo como si no lo supiera. Y eso nos devuelve a golpe a Eben ba Eben, a dos pesas. Eben ba Eben, dos pesas. Una persona puede saber perfectamente que robar está mal. Probablemente jamás diría, yo apoyo la injusticia. Podría dar un discurso maravilloso sobre honestidad, pero después abre su bolsa y tiene 2 pesas. Y la pregunta de Ki Tetzé no es solo qué es lo que sabes, es qué pesa usas cuando haces una transacción. Por eso también es tan significativa una de las explicaciones de Rashi sobre Asher Karejá Baderech. La palabra Karejá puede relacionarse con Kor. ¿Qué es Kor? Frío. Y Rashi trae el mashal de una bañera hirviendo. Nadie se atrevería a entrar. Vino uno y saltó, se quemó, pero la enfrió para los demás. Amalek enfría. No necesariamente comienza diciendo, no existe Hashem. Puede comenzar diciendo, no hace falta tomárselo tan en serio. No hace falta tanta precisión. Eso es una pequeña diferencia en la balanza. La puedes pagar mañana. Nadie se va a caer. Solo es un poco menos. Todo el mundo está haciendo lo mismo que yo. Y eso ya no es una cita de Rashi. Esta es nuestra aplicación. Pero nace de la categoría de Rashi, que establece que Amalek está enfriando. Reduce la temperatura moral. Aquello que ayer me parecía intolerable, hoy parece muy pequeño. Después parecerá normal, después hasta inteligente. Finalmente incluso puedo sentirme orgulloso de ser astuto. Y Kli Yakar habla precisamente de ese hombre, al que sabe engañar sin ser descubierto por la sociedad. La sociedad incluso lo puede llamar hasta listo, pero el Kli Yakar trata esa astucia con la verdadera Jodma. No es sabio quien sabe engañar, sabio es quien mantiene integridad incluso cuando podría salirse con la suya, porque el verdadero problema de las pesas ocurre en el lugar donde el cliente no puede revisarlo. Y allá aparece Irad Elohim. En nuestro pasuk sobre Amalek termina exactamente, Velo y haré Elohim, no teme a Dios. Y ahora podemos entender por qué ese final es tan poderoso. Cuando existen testigos, policía, beidín, cámaras, contratos, muchas personas se comportan bien. Pero la pregunta de Ira Shamayim comienza cuando yo podría engañar y probablemente nadie se enteraría. El cliente no sabe, el trabajador tiene miedo de reclamar, el pobre no tiene un abogado, el huérfano no tiene padre que lo defienda, el ger tiene menos poder social, el animal no puede protestar, el hombre rezagado está atrás del campamento. Y la Torá en Ki Tetzé vuelve una y otra vez a estas situaciones. Pero ahora quiero incorporar al Baal HaSulam. Y aquí debemos decirlo con absoluta claridad.
Rabbi Yehuda Leib Alevi, el Baal HaSulam, no está comentando directamente nuestro pasuk de Amalek, ni las pesas de Kitetsen en la fuente que voy a utilizar. Estamos incorporando una conexión temática, porque en su ensayo auténtico, el Arbut, la garantía mutua, el Baal HaSulam desarrolla el principio. Kol Israel Arevin Sebase, todo Israel responsable el uno por el otro. En el punto 17 explica que la Torá pudo ser recibida cuando cada miembro asumió responsabilidades por los demás y lleva la idea mucho más lejos. Cada uno debe ocuparse que al otro no le falte ninguna necesidad. ¿Pero por qué? Porque solamente una sociedad en la que yo sé que el otro se preocupa por mí, puedo liberarme de vivir encerrado únicamente en mi propia preocupación y aprender a vivir para el otro. Yo quiero que miremos el contraste con Amalek. Amalek encuentra los rezagados, a los vulnerables, a las personas que se quedaron atrás, y ataca precisamente allí. Y el Arbú plantea el movimiento contrario, que nadie puede quedar abandonado atrás. Y quiero insistir en esto porque el Baal HaSulam no escribe, esta es la explicación de Amalek. No, él no lo dice así. Esta es nuestra conexión entre las dos fuentes, pero intelectualmente son dos modelos opuestos de sociedad. En uno la debilidad, del otro es mi oportunidad. En el otro, la necesidad del otro crea responsabilidad para mí. Y el Baal HaSulam dice algo todavía mucho más profundo. En un punto, en 22 de la Arbut, explica que en el nivel del Shema, la relación entre Bein Adam la Makom y Bein Adam la Jaberó no son dos mundos desconectados. El amor al Creador y el amor al otro terminan uniéndose dentro de una misma dirección de Abodá. Y eso es muy importante para Kitetse, porque alguien podría pensar, una pesa falsa es un asunto netamente comercial. Pagar el sueldo es solo economía. Dejar la gavilla al pobre es política social. Ma, ¿qué es seguridad? Amalek sí es religión, pero la Torá no hace esa división. Las mismas palabras, Toabá, Shem lo queja, aparecen sobre la balanza fraudulenta y después es descrito Amalek. Velo yare Elohim. La honestidad de la balanza pertenece también a la relación con Hashem. La manera en que trato al otro no está fuera de mi abodad Hashem. Y eso para mí es uno de los puntos más importantes de toda la serie. Una persona puede ser extremadamente cuidadosa con una misma ritual y al mismo tiempo tener dos pesas en su bolsa. Kitetse no permite separar esos mundos, porque no nos dice mientras tu tefilá sea correcta, la balanza importa menos, ni mientras seas justo con las personas, las misbot entre tú y Hashem no importan. La Torá exige ambas. Y el Baal HaSulam nos permite comprender por qué la relación con el otro puede convertirse también en parte profunda de la relación con Akadosh Baruj Hu. Pero ahora regresemos a lo que estudiamos antes de Amalek, porque la Torá no dice solamente destrúyelo, destrúyelo. ¿Qué nos dice primero? Sahor, que Sahor recuerda. Y termina Lotishkach, no olvides. Parece repetitivo. Si recuerdo, obviamente, no olvido. Pero Hazal, nuestros sabios en el Sifrei y en la Gemara, en Megilá 18a distinguen Sahor Bapé, recuerda verbalmente. Lotishkach Balev, no lo borres del corazón. Y el Ramban Nachmanides explica que debemos mantener viva la memoria de lo que Amalek hizo, transmitirla a las siguientes generaciones y explicar por qué existe el mandamiento de borrar su recuerdo. Porque la memoria entonces no solamente es información histórica, no significa, sé que ocurrió una batalla hace muchos años atrás, la memoria debe formar una conciencia. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. Pero la respuesta es porque aquello que no recordamos puede volver disfrazado. Y en esa parashá el disfraz puede ser muy pequeño. Una pesa, una medida, una hora de salario, una gavilla en el campo, una baranda que no instalé en mi casa, una persona débil que dejamos atrás o que quedó atrás. Y ahora podemos entender una cosa más. Kitetse empieza y termina con dos guerras. Al principio, Kitetse la milhamá lo ibeja. Y al final,
Tinge et Zechra Amalek. Pero entre las dos guerras la Torah nos enseña cómo comportarnos cuando nosotros tenemos poder. Y eso es algo netamente extraordinario. Antes de decirle a Israel cómo eliminar al enemigo que abusó del débil, la Torah pasó una perashá entera enseñando a Israel a no convertirse en alguien que abuse de quien está en una posición inferior. Y otra vez, esta es nuestra lectura temática. No estamos atribuyendo esta frase a un mefaresh, pero ahora tenemos suficientes piezas para proponerla seriamente. El soldado y la cautiva, el dueño y quien puede caer de su techo, el que posee pan frente al viajero, el hombre frente al nido, cómo actúa, el empleador frente a su trabajador, el rico frente al pobre, el acreedor frente al deudor, el juez frente al guer y frente al huérfano, el dueño del campo frente a quien de quien depende de las gavillas olvidadas, el comerciante frente a un comprador que confía en su balanza, y finalmente Amalek, Kol HaNecheshalin Achareja. Tal vez ahora podemos formular el hidush del shiur en una frase. El enemigo moral de Kitetse no solamente quien tiene poder, es quien convierte la debilidad del otro en una oportunidad para sí mismo. Y el tikkun tampoco existe eliminar todo poder. El soldado necesita poder, el dueño necesita una casa, el empleador necesita administrar su dinero, el comerciante necesita una pesa justa. Pero la cuestión aquí es, ¿para qué utilizas aquello que está en tu mano? Tu poder puede proteger a los demás o explotarlos. Tu dinero paga o lo retienes. Tu balanza mide correctamente o está manipulada. Tu conocimiento de la Torah llega a tu vida o permanece en tu cabeza mientras tu bolsa tiene 2 pesas. Y aquí se encuentran nuestras fuentes interiores. Rabbi Nachman dice: no convierta la misbah en una idea que ya no necesita un acto. El Rebbe Mirubavitch dice: no permitas que lo que sabes sobre Hashem quede desconectado de tu conducta. El Baal HaSulam también nos dice: no separes tu abudá del bienestar del otro. La responsabilidad mutua pertenece al corazón mismo del proyecto de la Torah. Y tenemos aquí 3 enfoques diferentes. No son la misma enseñanza, pero las 3 pueden iluminar nuestro final. Porque Rabbi Nachman pregunta: ¿la Torah llegó a la acción? Rabbi Mirubavitch pregunta: ¿lo que sabes llegó a tu vida? Y el Baal HaSulam hace una pregunta: ¿tu relación con Hashem llegó también a tu responsabilidad por el otro? Pero lo más importante, la parashá Kitetse nos pregunta: ¿qué pesa tienes dentro de tu bolsa? Ahora nos encontramos en el mes de Elul, y aquí quiero ser muy cuidadoso con esto. No estoy diciendo que algún mefaresh que acabamos de estudiar interprete la pesa específicamente como Elul. Esta es nuestra aplicación del momento del calendario. Y Elul es un tiempo de Heshbon HaNefesh, como ya lo hablamos. Y muchas veces cuando hacemos Heshbon HaNefesh pensamos en cosas muy grandes, cómo está mi tefilá, cómo está mi estudio, cómo está mi emuná. Todo esto es necesario. Pero Kitetse nos obliga a hacer una clase de inventario. ¿Tengo Eben Baeben? ¿Tengo 2 pesas o tengo una sola pesa? Justa. ¿Una regla para mí y otra para los demás? ¿Soy mucho más comprensivo con mis errores que con los errores del otro? ¿Exijo que me paguen inmediatamente, pero hago esperar cuando yo debo? ¿Quiero que otros me respeten, que respeten mi dignidad, pero olvido la dignidad del trabajador, del pobre, de mi familia? ¿Me comporto igual cuando alguien ve y cuando alguien no ve? Y eso es una balanza interior. No es el peshá de la misbah. No reemplaza la halajá concreta de pesos y medidas. Pero es una pregunta que hace honestamente de aquello que estudiamos. Porque Kli Yakar nos mostró que una persona puede conservar incluso una pesa correcta para proteger una vida falsa. Y esa puede ser una de las preguntas más incómodas de Elul. ¿Cuántas cosas correctas que hago son realmente expresión de integridad? ¿Y cuántas utilizo para convencerme de que no necesito mirar aquello que está mal? Y entonces está escrito: Sahor de Asher Asal Hamalek. Recuerda, no porque la Torah quiera que vivamos obsesionados con el pasado, sino porque hay cosas que si no se recuerdan, se normalizan. Amalek atacó al débil,
lo atacó por detrás, lo enfrió, él no temió a Dios. Y la respuesta de Kitetse es construir una persona para quién. La fuerza no elimina la responsabilidad, la propiedad no elimina la obligación, el deseo no elimina el límite, el dinero no elimina la dignidad del trabajador, pero la inteligencia no convierte el engaño en sabiduría y la religión nunca queda separada de la manera que tratamos a otra persona. Y ahora podemos volver por última vez a la primera frase de todo el estudio de esta semana. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, porque ya estudiamos que Rabbi Nachman nos dice en Likutei Moharan, en la edición 107, que está interpretando su dimensión interior. El enemigo es el Yetzer Hara. Y hoy en el final encontramos a Rabbi Nachman nuevamente, ahora en Likutei Moharan, segunda parte, edición 19, explicando la guerra interior contra Amalek, mediante Emuná y mediante una Torá que no se queda en abstracción. La serie entonces empieza con una guerra interior. Atraviesa misbot absolutamente concretas. Y termina con Amalek. Quizás ese sea el último mensaje de Kitetse. No basta con ganar la guerra contra un enemigo externo, porque la Torá quiere preguntarnos qué clase de persona vuelve de esa guerra. ¿Qué hace el poder? ¿Qué hace con el dinero? ¿Qué hace con aquello que sabe? ¿Qué hace cuando nadie lo está observando? ¿Qué hace cuando el débil? ¿Qué hace cuando el otro es más débil que él? Una pesa completa y justa tendrás. Quizás no exista mejor frase para cerrar este estudio. Una pesa, no dos. Una persona, no dos versiones de la misma persona. La misma Torah en el Bet Midrash y en el negocio. La misma Irat Shamayim delante del Sefer Torah y delante del trabajador. La misma honestidad cuando todos te están mirando. Y cuando solamente Akadosh Baruj Hu ve, y entonces podemos escuchar correctamente las palabras finales. Tinjet Zechra Amalek mitachat Ashamayim. Borrás de recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. No olvides que Akadosh Baruj Hu, Besat Hashem, nos dé el mérito de vivir con una sola medida, con emuná, que llegue a la acción, con Torah que llegue a nuestra conducta, con Irat Shamayim, también los asuntos que parecen pequeños, y con la capacidad de utilizar toda fuerza, toda bendición, toda barajá, que Hashem coloque en nuestras manos para proteger, ayudar, pagar justamente y elevar, y nunca para aprovechar la debilidad del otro. Que tengamos un Elul de Teshuvá verdadera, que podamos corregir no solamente aquello que los demás ven, sino también aquello que solamente nosotros y Akadosh Baruj Hu conocemos. Y que podamos Bezrat Hashem llegar a Rosh Hashanah con una balanza verdadera, una Shlema Bat Tzedek, Kol Tu Betzalot Tovot, que te Bajatimá Tová, y que podamos ver muy pronto el cumplimiento completo de Be'ayah Hashem la Melech Kol Haaretz Bayona Hu Yer Hashem Echad Ushmo Echad. Shalom. Nosotros ya estamos preparándonos para recibir Shabbat. Estamos acá organizando la mesa, Baruch Hashem. Y bueno, espero que tengan un excelente Shabbat, lleno de bendición, de alegría. Y Shabbat Shalom Umeborach.